voy a hablar un poco sobre los lentes fácicos. Vamos a hablar un poco sobre las complicaciones, sobre la prevención, sobre el manejo. En una presentación le estaba contando a Germán que realmente me la pasé muy bien preparándola. Es un tema que a mí me apasiona, me entretiene, así que, bueno, allá vamos. Conceptualmente, hay tres tipos de lentes fácicos. Uno son los que están apoyados en el ángulo, como el Cachet y el Novita, que no están hoy día comercialmente disponibles. Los otros son los que van apoyados, afirmados, digamos, clampeados en el iris, como el Artisan y el Artiflex. Y los lentes de cámara posterior, como el ICL, el IPCL o el iCrill, que son los lentes de cámara posterior más comúnmente utilizados. Voy solamente mencionar un par de palabras sobre los lentes de apoyo angular. Estos lentes, a finales de la década de los 90, del 2000, del 2007, 2008, por ahí aparecieron estos lentes. Eran lentes que pintaban muy bien en el sentido que era muy fácil su implantación. La cirugía era extremadamente sencilla, el postoperatorio era maravilloso porque no había reacción inflamatoria, el ojo se veía muy tranquilo rápidamente, y en el postoperatorio inmediato la verdad que las tasas de complicaciones eran extremadamente raras. Se retiraron del mercado estos lentes porque producen distorsión de la pupila, atrofia iridiana, pérdida de células endoteliales, también producen glaucoma por liberación de pigmentos y en el mismo apoyo angular. Entonces, la verdad es que estos lentes, yo he tenido que sacar varios, tuve una experiencia más o menos grande con estos lentes. Le estaba contando Germán que puse algo más de 100 de estos lentes y he tenido que sacar varios. Y he tenido que sacar por pérdida de células endoteliales, por distorsión de la pupila y por aumento de la presión. Es un lente que parecía muy atractivo y cuando empezaron a aparecer los problemas, Alcon lo sacó del mercado. Y Novita de Bausch & Lomb igual. En cuanto a los lentes fijados al iris, son lentes. Yo no tengo tanta experiencia con este tipo de lentes, puse algunos, he puesto Artisan y Artiflex, los de los dos tipos. Tienen algunas complicaciones quirúrgicas propiamente tales y también a mediano y a largo plazo. Estos lentes fueron aprobados por la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en el año 2004. Y desde el punto de vista refractivo son lentes muy atractivos. Es un lente muy atractivo porque produce una recuperación y un resultado visual muy bueno. En términos de indicación, la cámara anterior debe ser mayor de 3. Y en términos de seguridad endotelial, la verdad es que, como voy a mostrar un poquito más adelante, hay bastante evidencia que cámaras anteriores menores de 3 y menores de 3.4, 3.5 tienen pérdida de células endoteliales en forma muy significativa. Aquí voy a mostrar un video. A ver, lo estaba mirando hace un momento, parece un poquito cortado. Como ven, la incisión que hay que utilizar aquí es una incisión muy grande, que es de 6 milímetros. Se hacen 2 puertos laterales. Y el lente entra con un aplicador que atraviesa la pupila. El lente atraviesa la pupila y luego el lente se rota. Se rota y se coloca en los meridianos de 3 a 9. Se utiliza viscoelástico cohesivo y el clampeo de las patitas del lente en el iris es algo que con un poquito de práctica se hace razonablemente sencillo. Aquí es muy importante que este lente quede muy bien centrado y como les decía, el
campear el lente, no es algo demasiado difícil. Se coge el lente con la mano izquierda, caso los diestros, y con la mano derecha se coloca sobre este agujerito que tiene para que quede fijo al iris. La cantidad de tejido que se coloca es más o menos eso que aparece ahí, de tal manera que el lente no se salga y no se desplace después, que es una de las complicaciones que podemos ver. Como la incisión era tan grande, la gente que trabajaba en esto diseñaron un lente muy interesante desde el punto de vista como desarrollo, que tiene una parte óptica al centro que es de silicona, de tal manera que sea flexible, y los ápticos son de PMMA, cosa que se fije muy bien al iris. El tamaño del lente es de 6 milímetros, lo cual es un tamaño más o menos bueno, de tal forma de que los pacientes con pupilas normales no tengan problemas. Así todo, hay pacientes que se quejan con este lente, y el Artiflex también les voy a mostrar un pequeño video, que es, no sé si se logra ver ahí, sí, se hacen igual las dos incisiones, pero aquí se hace una incisión de 3.2 milímetros, que es igual a la que hacemos para los ICL. Se coloca de nuevo viscoelástico cohesivo, se coloca con este implantador, de nuevo con el implantador se atraviesa el área pupilar. Fíjense que la pupila aquí está en miosis, a diferencia de los lentes que ponemos en cámara posterior. Se atraviesa el área pupilar y luego se suelta, se retira, y luego, igual que con el Artisan convencional, se rota y se clampean las ápticas en el iris de la manera que estaba enseñando recién. No tiene mucha diferencia en eso, porque las patitas, las ápticas, son del mismo material. Para este lente también existen lentes tóricos. Este lente permite operar pacientes miopes entre -1 y -14.5, y cilindros negativos entre -1 y -7.5. Ahí está la planificación quirúrgica de estos lentes. Y las complicaciones de estos lentes, nosotros los que hacemos cirugía refractiva, hemos visto varias. Yo la he visto, hipema no he visto, pero prolapso iridiano sí he visto, hipema no. Luxación del lío he visto, depósitos en el lente también, y la pérdida de células endoteliales, que yo lo he visto con cierta frecuencia y que he tenido que sacar un par de estos lentes. Retirar el lente no es tan sencillo, tiene algunas mañas, sobre todo porque como las ápticas son de PMMA, cortarla es muy difícil y hay que sacarla del iris. Se puede cortar también, pero es difícil. El peor escenario con estos lentes, igual que con el cachet, es la descompensación tardía. Al cabo de algunos años, la córnea se comienza a descompensar. Por eso, en este tipo de lente, el seguimiento es demasiado importante en términos del recuento de células endoteliales. No así en los pacientes con ICL, en el cual realmente con el correr de los años no vemos modificaciones. En este trabajo, muy interesante, muestran claramente cómo los lentes de apoyo iridiano, a medida que pasa el tiempo, van perdiendo sus células endoteliales, especialmente en aquello en que la cámara anterior es estrecha. Y aquí tienes un seguimiento en promedio de prácticamente 12 años, y hay una relación muy clara entre el diámetro de la cámara anterior preoperatorio y la pérdida de células endoteliales, en el cual hay una pérdida mayor a un 30% de células endoteliales en pacientes que tienen una cámara anterior menor de 3.2, un 41% entre 3.2 y 3.5,
y las cámaras anteriores, que son extremadamente grandes, no se vio pérdida de células endoteliales. Por lo tanto, este lente, nunca colocarla en cámaras anteriores de menos de 3,4, 3,3, porque vamos a tener pérdida de células endoteliales en forma muy significativa. Vamos a hablar ahora un poquito de los ICL. ICL es un lente que a mí me resulta muy cómodo trabajar con él, y es un lente que tiene muchas bondades. Ahora recientemente la FDA, hace unos par de meses atrás, recibió la autorización para los lentes EVO y EVO Plus para miopías de -3 a -20, en pacientes que tienen equivalente esférico entre -3 y -20 y cilindros de 1 a 4. Con lentes de cámara, cámara anterior, aquí le pusieron la restricción de 3. En la página de STAR para el resto del mundo es 2,8 el diámetro de la cámara anterior, y que tenga una refracción estable con variaciones menores de 0,5 de un año previo a la implantación del lente. En una revisión colaborativa de Cochrane, se concluye que estos lentes de cámara posterior son extremadamente buenos y confiables para miopías moderadas a severas, entre -6 y -20, y que tendrían ciertas ventajas bien significativas en relación a otros métodos de corrección, particularmente con el láser de Canalexin láser. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas del ICL? Que es muy predecible. Todos los que colocamos estos lentes nos damos cuenta que la predictibilidad es asombrosa. Tanto el lente esférico como el lente histórico. Muy bueno, que preserva la acomodación, por supuesto, y generalmente estos pacientes ganan visión con respecto a su mejor visión corregida. Y estos los pacientes, hay un efecto en el postoperatorio que los pacientes se sorprenden mucho porque nunca habían visto tan bien como ven en el postoperatorio con estos lentes. El problema más grande que hay con este lente es básicamente el desarrollo. Hay otros problemas que los vamos a mencionar un poquito más adelante, pero quería enfocarme en el desarrollo de la catarata. La catarata en los modelos anteriores a los lentes, estos que tienen el agujerito al centro, era una complicación rara, pero no tanto. Pero cuando apareció el agujero al centro, la verdad que esta complicación la vemos en forma muy poco frecuente. Se supone que por temas metabólicos del cristalino, y esto también puede aparecer en forma temprana o muy temprana en relación a la cirugía o tocar la cristaloides anterior. Las características de este lente es un plato colámero que tiene una zona óptica y tiene 4 ápticas con 2 agujeros. Estos 2 agujeros nos permiten posicionar el lente. Los agujeros están puestos uno a cada lado del lente, de tal forma de saber si para el lente está hacia arriba o hacia abajo. Tiene este agujerito al centro en los lentes para miopía, que se llaman aquaport. Los lentes de hipermetropía no lo tienen, por eso hay que acordarse de, si uno coloca estos lentes en pacientes hipermétropes, realizar una iridotomía periférica en forma preventiva, y vienen marcados los ejes. Con unas marcas en el lente viene marcado el eje donde va a ir posicionado el lente. Había mencionado el desarrollo de las cataratas. Con este lente, como el lente va colocado por detrás del iris, por delante del cristalino, un tema muy importante es el volt. El volt es la relación de tamaño, de distancia que hay entre la cara anterior de la cristaloide y la cara posterior del ICL, y lo normal es un rango muy amplio, entre 250 y 700 micras.
Aquí vemos una imagen, la segunda imagen, en la cual se ve un lente prácticamente contactando la cristaloides anterior. Y luego, en la última imagen, no se alcanza a ver tan bien, pero sí se ve que el lente está muy alejado, lo cual es un problema. En general, si el lente es muy pequeño, vamos a tener que el lente se contacta con la cristaloide anterior. Si el lente es muy grande, se levanta y se separa. Entonces, por eso es tan importante las mediciones que uno hace del diámetro de cámara anterior. Entonces, tenemos que tener, y aquí va a ser un tema bastante que probablemente va a dar un poquito para la discusión al final de la presentación, tiene que tener una refracción estable. Un paciente muy bien controlado de diabetes o un paciente muy bien controlado con glaucoma parecieran ser candidatos para este tipo de lente. No olvidar que pacientes que tienen uveitis es un criterio de exclusión absoluta para colocar este lente. Y un tema muy entretenido, muy bonito, es colocar estos lentes en pacientes que tienen ectasia corneal. Dan calidad de visión muy buena. No olvidar que cuando se tome la visión de estos ojos hay que tomarlo cuando el paciente no está usando sus lentes de contacto por tiempo prolongado y a ver si eso se modifica en forma sustantiva y podría eso ser una indicación muy bonita para este tipo de pacientes. Yo lo he puesto, tengo una serie chica, pero sí he puesto algunos y los resultados son buenos. Con respecto a los criterios oftalmológicos, están los diámetros de cámara anterior, como les estaba diciendo. En general, diámetros de cámara anterior tienen que ser desde el endotelio hasta la cristaloides anterior sobre 2.8. Como les mostraba antes, la FDA puso como límite 3. Con respecto al perfil endotelial, es algo que les voy a mostrar un poquito más adelante, en cuanto al recuento de células endoteliales del paciente. Y el tamaño de la pupila, la verdad es que existen en este tipo de lente, en ICL, un EVO y un EVO Plus, que son lentes que tienen distintos tamaños en la zona óptica. No pareciera ser algo demasiado importante, a pesar de que algunos pacientes puedan tener algunas molestias. ¿Cómo se evalúa el diámetro de la cámara anterior? En general, nosotros acá lo evaluamos con el IOL Master. Pero el OCT es una herramienta muy poderosa y muy buena para poder evaluarlo. Aquí se ven dos imágenes, la imagen superior, en el cual hay un anterior chamber deep de 3.52, que sería adecuado para la implantación de un lente, y en la imagen inferior, un diámetro de cámara anterior de 2.17, que no se podría implantar este lente. En cuanto al diámetro de la cámara anterior, la imagen muestra claramente el tamaño del lente en la imagen superior de 12.1 y en la imagen inferior de 10.54. Como les explicaba antes, para que el lente no quede con un bol demasiado marcado o el lente prácticamente contactando la cristaloides anterior, las mediciones de esto son extremadamente importantes. Me estaba acordando un caso de un paciente que había sido operado acá en la clínica por otro cirujano, que le puso un lente y el lente en el postoperatorio encontró el lente rotado. Lo volvió a meter a pabellón, le volvió a rotar el lente y el lente nuevamente se rotó. Sacó el lente y le puso un lente de cámara de un poquito del diámetro, el lente que seguía, están como por, los lentes en esta compañía están como por segmento. Le puse el lente que seguía y el lente quedó muy bien puesto y no se movió más. Y al cabo de varios años me vino a ver a mí para que lo operara. La verdad es que vi si el paciente tenía condiciones para hacerle un LASIK. Entonces lo que hice fue colocarle el lente que me sugería la compañía, pero le puse un lente esférico y el cilindro se lo corregía al cabo de un par de meses con una cirugía refractiva de láser convencional. El paciente quedó muy bien y muy contento.
En cuanto al perfil endotelial, no olvidar el recuento de células, que a medida que nosotros vamos envejeciendo va disminuyendo en forma significativa, y a eso me refería con el perfil endotelial. Si ponemos un lente en un paciente de 25 años, tenemos que tener un recuento celular endotelial muy alto, sobre 2.800 células, y los lentes Esto ICL se pueden colocar en rigor hasta pacientes de 45 años, después ya uno empieza a pensar en otras soluciones refractivas, y desde luego evitar alteraciones en la morfología, en el polimagnetismo corneal, al implantar este tipo de lentes. La catarata metabólica, aquí un ejemplo que se presenta en algo menos de un 6,0 menos de un 1%, y eso se produce, como estaba diciendo, por el toque del lente sobre la cristaloides anterior. Existen, como les explicaba, dos modelos de lente, el EVO Plus y el EVO, que son distintos tamaños de lente. Lente un poquito más grande, el EVO Plus, lente algo más pequeño, eso el 6, ese son el diámetro del lente, es 6.05 y 5.51 el EVO. En pacientes más jóvenes, uno debiera preferir colocar el EVO Plus porque tienen pupilas algo más grandes. En cuanto a la técnica quirúrgica, tiene dos partes importantes esta cirugía. Uno es el montaje del lente, es crítico. El montaje del lente es demasiado importante. Un montaje mal hecho va a dar muchos problemas, y un montaje bien hecho hace que la cirugía se haga extremadamente sencilla. Aquí muestra el video, hay como en general como dos técnicas para montarlo. Ahí se coloca en el cartridge. Una técnica es irlo a buscar con una pinza especial como pico pato. En esa posición, a través de el extremo por donde sale el lente, ir a buscarlo, cogerlo y llevarlo hacia adelante. Y la otra técnica es empujarlo un poquito con las mismas pinzas y luego cogerlo más adelante. Lo más importante es que el lente no se vaya rotando. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, se hacen dos puertos. Hay gente que hace solamente uno. Se coloca viscoelástico cohesivo en cámara anterior. Luego se utiliza un cuchillete de 3.2. Se hace una incisión valvulada y se inyecta el lente, recordando siempre que la posición de los agujeritos del lente sea la adecuada para que el lente no quede insertado al revés. Se inyecta el lente, a veces hay que irlo rotando. Ayer operamos un paciente con Osvaldo, hubo que estarlo rotando bastante hasta que encontramos la manera de que el lente se pusiera en la posición adecuada. Recordar ir bombeando, no empujarlo de a una, y mientras el lente esté dentro del cartridge, uno va a tener capacidad de moverlo, y si uno lo empuja o lo ingresa muy rápido, pierde absolutamente el control. Entonces es muy importante hacer esta parte tomarse el tiempo adecuado para poderlo hacer. La cantidad de viscoelástico adecuado para esta parte de la cirugía es que se vean como el camino del viscoelástico que uno pone, serpenteante en cámara anterior, que se logre ver y que no se vea una cosa homogénea, no se llene la cámara anterior con viscoelástico, porque ahí el control sobre el lente es menor. Hay gente que utiliza miótico, yo utilizo miótico al final de la cirugía, hay gente que no lo utiliza, y no olvidar que los pacientes hipermétropes requieren iliotomía periférica. Bueno, las complicaciones, les tengo que contar que yo he pasado por todas. He puesto el lente al revés. La tentación inmediata es cuando uno pone el lente que ha puesto al revés, voltearlo, dando vuelta dentro del ojo. No es demasiado bueno porque puedes tocar la cristaloides anterior y hacer una catarata. Es preferible sacarlo. Romper el lente intraocular al introducirlo
esto se evita en forma bien importante en ir bombeando el lente y poner cantidad suficiente de viscoelástico. La presión elevada, en esto hay que ser muy riguroso a la hora de retirar el viscoelástico al final de la cirugía. Igual meterse un poquito por el lado detrás del lente con una 5 y ir retirando el viscoelástico y después ponerse sobre el agujerito del Aquaport para retirar los restos de viscoelástico que quedan ahí y darle mannitol y acetazolamida en el postoperatorio, y un control postoperatorio a las pocas horas se agradece. Como le estaba explicando, un volt inadecuado, eso tiene que ver con el tamaño del lente que elegimos y la rotación del lente, que habitualmente ocurre por un mal posicionamiento del lente. Esa es la principal causa de la rotación del lente, que el lente te queda mal posicionado, o uno no se da cuenta, lo pone mal, pero también puede ser porque el lente no es del tamaño adecuado. Y la complicación de la catarata que ya les mencioné. Entonces aquí tenemos un ejemplo con 1135 micras de volt, que es una brutalidad. Ese lente hay que sacarlo y cambiarlo, y ahí se sacó y se cambió, por un lente algo más pequeño, es el que seguía, digamos, y quedó con un volt de 581 micras. El Leo muy pequeño, esto es muy raro, que el lente rote o que toque el cristaloide anterior. Lo que estamos hablando del alineamiento del lente para los lentes tóricos. Como les decía, lo más frecuente es que el lente uno lo ponga mal durante la cirugía. Y si el lente está mal puesto, lógicamente que el lente puede rotar fácilmente. Por último, hacerle alguna mención de como la competencia que tiene el ICL. El iCRIL, recientemente lo estaba probando, es un lente bien interesante, fíjate, es un lente que es algo más rígido que el ICL, no es de colámero, es un acrílico, y entonces es algo más rígido a la hora de ponerlo, pero viene como bastante precargado el lente. Entonces el inyectar el lente es más fácil, pero darlo vuelta o sacar el lente debe ser bastante difícil. A mí no me ha tocado, y la gente que le ha tocado, por lo que yo he escuchado a la gente que lo utiliza, es un problema bastante importante. Pero el lente es muy interesante y muy preciso. Con lo que lo otro que tiene este lente es que uno lo puede mandar a hacer con potencias bastante mayores que el ICL. El ICL habitualmente te lo fabrican hasta menos 18 dioptrías. Yo puse un lente hace unas 2 semanas atrás que tenía un menos 25 o menos 5 de cilindro y quedó con un equivalente esférico prácticamente neutro, un más 1, menos 0,50 o menos 0,75. La verdad que me impresionó la precisión del lente y la verdad se comporta muy bien en el ojo. Con respecto a, un poco redondeando la idea, el Artisan y el Artiflex, el Artisan va hasta menos 23 dioptrías de miopía, el Artiflex hasta menos 14, desde menos 2, y el ICL hasta menos 18. En términos de hipermetropía, el Artisan va hasta 12, de 2 a 12, el Artiflex no lo tiene, y el ICL va hasta 10, a pesar de que es bastante raro utilizar el ICL en pacientes hipermétropes porque los diámetros de cámara anterior habitualmente no dan como para poder poner este lente. Y por otro lado, porque los hipermétropes, como van cambiando la refracción a medida que van envejeciendo en forma tan significativa, invita poco a ponerlo. Con respecto a la corrección de los astigmatismos, Artisan trabaja con cilindro positivo y negativo, el Artiflex negativo y el ICL positivo y negativo. Los requerimientos oftalmológicos para colocar estos lentes: los diámetros de cámara anterior en general
requieren diámetros de cámara anterior mayores de 3. Y ya vimos que esto de 2.8 que pone Artisan y Artiflex es bastante relajado en términos del estudio que les enseñé. En términos del diámetro del lente, para Artisan y Artiflex hay uno solo, y aquí es muy importante el blanco para que el lente no se rote, no toque sobre la cristaloide anterior. La configuración del iris no es importante en el caso del ICL, pero por supuesto que es importante en el caso del Artisan y el Artiflex. El tamaño de la pupila, en general, para el ICL, por lo que yo he visto, no tiene demasiada importancia, pero sí para el Artisan y el Artiflex, y el perfil endotelial debe ser normal. Por último, para el momento de hacer la cirugía, no olvidarse que al poner el Artisan y el Artiflex, el ojo debe estar en miosis, y el ICL, por supuesto, una buena midriasis ayuda mucho. Aquí hay un error en términos de las puertas. Para el ICL utilizamos 3 puertos, y para el Artisan y Artiflex se utilizan 2 laterales. La incisión, el Artisan tiene una incisión muy grande, de 5.2 a 6.2, y el tamaño de la incisión del Artiflex es de 3.2, el viscoelástico siempre cohesivo, la iridotomía en el ICL, en el caso solamente de los lentes hipermetrópicos, y no requiere sutura ni el ICL ni el Artiflex porque las incisiones son más pequeñas, pero sí el Artisan requiere sutura. En resumen, todos los lentes fáquicos tienen resultados espectaculares, es muy sorprendente, los pacientes quedan muy contentos. La mayoría de los pacientes gana visión con este tipo de cirugía. La clave para seleccionar un lente no es el resultado refractivo, porque en general todos tienen resultados espectaculares, sino las complicaciones que estos producen. Y no hay que olvidarse que estos lentes los vamos a tener que sacar. Estos lentes en algún momento los vamos a sacar, así que eso tiene que estar dentro de nuestra cabeza. Eso les quería presentar. Muy completa la presentación, Jaime, te felicito, ¿eh? Muy didáctica, y mucha experiencia tienes tú para contar realmente lo que son estas distintas opciones, ¿eh? Y un comentario así respecto a lo que tú decías, como para enfatizarlo, esto que en un sistema óptico, cuando tú agregas un lente, siempre tiendes a tener menos aberraciones de alto orden y mejor calidad de visión, y eso es absolutamente efectivo. O sea, los pacientes ven mejor que con otras opciones. Cuando tú pones un ICL, la calidad de visión y el wow syndrome que hablan los gringos es muy notorio. Y por lo tanto eso tiene una explicación óptica en el agregar un lente en el sistema óptico. Lo segundo, cuando tú hablas de cohesivo, yo creo que la celulosa ahí ocupa el único espacio, porque si uno se pone creativo y se pone a usar otros cohesivos, hay más complicaciones descritas, ¿eh? Por lo tanto, la celulosa ahí, para que no haya confusiones, yo creo que es importante enfatizar que es el menú, el plato único, ¿eh? Y respecto a lo que el que más experiencia tiene en el mundo en estos lentes y que ha hecho toda la trayectoria de los B1 a los B4 es Roberto Saldívar, ¿eh? El argentino, y él pasó por todas las distintas opciones y era un gran defensor del Bioptics, ¿eh? Él en general no ponía estos lentes de más de cerca de 8 dioptrías, 9 dioptrías, nunca llegaba a 18 porque ahí las tasas de complicaciones, los volt eran más difíciles y en el tiempo se estrechaban más. Entonces, él en general defendía mucho la opción Bioptic en vez de poner, digamos, lentes más allá de potencias de 8 o 9 dioptrías. Así que eso también yo creo que es una consideración a tener en cuenta, pero te felicito por la presentación, muy buena, y yo creo que el ICL es realmente excelente. Y una pregunta respecto al punto central, ¿qué te parece a ti en relación a lo que se quejan los pacientes antes de que tenían ese agujero?
salvador para la, digamos, para la presión y todo eso, y te evita la iridotomía, pero en cuanto a calidad de visión, porque uno tiene la impresión de que algunos de esos pacientes se quejan de que en algunas circunstancias al principio el glare, todo eso, les molesta un poco y después se van acostumbrando. Yo no sé si tiene mucha influencia ese agujerito al centro o ninguna. ¿Cuál es tu feeling y tu información? Mira, sí, los pacientes te lo mencionan con alta frecuencia en el postoperatorio, que les molesta, que ven algunos destellos, pero es una cosa transitoria. Yo se lo advierto en el preoperatorio, pero al cabo de un tiempo los pacientes se acostumbran. Es algo parecido, pero en menor grado, que lo que ocurre con los pacientes que uno le pone lentes multifocales, que le habla de los halos, y al cabo de un tiempo los pacientes como que no pescan mucho el tema de los halos. Aquí también ven destello, la visión de repente como que les molesta un poco con determinadas condiciones fotópicas, pero en general no es algo que persista en el tiempo. Jaimito, Gonzalo. sí, felicidades, compadre. Está muy bien expuesto, muy bien simplificado todo. Bien. Oye, quizás algunos comentarios. Antes, todos estos lentes eran como de nichos. Por ejemplo, en la oftalmología nacional, las casas comerciales se dividían en los distintos tipos. Es decir, Pasteur, por ejemplo, se distinguía porque no poníamos Artisan. En el FOLA se distinguía porque no ponían ICL, solo ponía Artisan, el Sur, el Miguel con el Moreno, y hacían todo, tenían muy tabulado la serie, hasta hace unos 5 años atrás, te diría yo, hicieron no me acuerdo en qué congreso fue, pero el enunciado fue: no ponemos más de esto porque efectivamente se ha comprobado el tema de la pérdida endotelial. Y se dejó de poner. Por lo tanto, hoy por hoy, el que queda, porque el cachet también se fue hace rato, el que queda es el ICL. Y respecto del ICL, por ejemplo, son pacientes muy agradecidos porque han pasado por la negativa de un láser, y por lo tanto ellos son como la cirugía de rescate nomás, lo que les queda. Entonces, dentro de las indicaciones, la estabilidad refractiva no siempre se da, porque son pacientes que normalmente van degenerando, son miopías degenerativas que van aumentando, por lo tanto ellos felices aunque después les aumente un poco, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, entre las complicaciones que comentaste, te faltó los desprendimientos de retina, que no son infrecuentes, y sobre todo, digamos, en pacientes jóvenes, la indicación está, ¿cómo se llama? El proveedor tiene restringido a menores de 18 este lente, y justamente por los síndromes traccionales que hay al ponerlos, y hay efectivamente ¿cómo se dice? La parte vitrio, la parte en esos pacientes jóvenes, cuando hay mucha adherencia, se generan a veces, que es lo que me pasó a mí particularmente con uno, digamos, y que empezó a hacer verdaderas hoyos por todos lados, desgarros en todo lo que era, terminando en un DR. Mira, fue bien dramático el cuento. Y después, estudiando el caso, efectivamente era esta interfaz vitrio-retinal, fue muy compleja. Bueno, después lo otro era efectivamente el tema de cuando uno mete el ICL. Yo te diría que, a pesar de lo fácil que puede resultar, porque bueno, no tiene ninguna de las otras complejidades que tiene la catarata, sin embargo, es una cirugía tremendamente nerviosa, porque el lente efectivamente, y pasa muy frecuente, que se vaya desenrollando, y sobre todo, como es una cirugía de segmento anterior que uno está acostumbrado a hacer un poco más rápido,
la tendencia es ir sacando el lente del cartridge en forma rápida, bombeando rápido, y eso es el principio del fin. Normalmente hay que hacerlo muy, muy lento, y eso es lo que uno finalmente aprende, a tener paciencia para que el lente se vaya desenrollando muy lentamente, y por eso se pone poco viscoelástico. Porque si tú pones mucho viscoelástico, el lente no se despliega, se queda muy pegado, y por eso se pone la carboxi, para que el lente, digamos, la resistencia que viene el lente sobre eso sea menor. Entonces, que permita el que se vaya desplegando lentamente. Bueno, Jaimito, te felicito, muy bien. Una pregunta. ¿Puedo hablar? Ancho, por supuesto. Mira, para los que no somos expertos en esto, te entendí que este lente se podía poner en pacientes con degeneraciones corneales. Jaime, ¿eso significa que es posible ponerlo en pacientes con degeneración pelúcida o con algún queratocono relativamente estable, que finalmente que está contraindicado el láser? Claro, en pacientes que tienen, por ejemplo, tienes un paciente con un queratocono, el cual tú lo estabilizaste con un crosslinking, al cabo de un tiempo en el cual no hay mayores variaciones en la córnea, o bien si el paciente es un paciente mayor de 40 años con su queratocono, aunque no se haya hecho el crosslinking, un queratocono estable, puede tener una indicación muy bonita de este tipo de lente, con resultados muy sorprendentes. Porque un poco como decía Gonzalo, son pacientes que no han tenido muchas alternativas, y uno le da, y dado la curvatura de su córnea, son pacientes con una miopía y astigmatismo alto, mejoran en forma muy significativa la visión. Entonces es muy interesante para este tipo de pacientes este tipo de lentes. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Yo creo que es súper verdadero ese concepto, porque un paciente que tiene un queratocono frustro, que tiene un queratocono declarado estable, pero que logra buena visión con un lente al aire, uno puede plantear estos ICL que son, digamos, le van a dar una mejor visión que la que uno obtiene una refracción al aire. Y muchas veces son pacientes que no toleran lente de contacto, que son, digamos, tienen conjuntivitis alérgica por su condición, muchas veces queratocono. Entonces, cuando están estables, con o sin, digamos, crosslinking previo, pero con una buena evaluación refractiva previa, son pacientes que son buenos candidatos y muy agradecidos a esta opción, porque corrige anisometropía, o sea, les acerca a una muy buena calidad de visión. Y es absolutamente cierto lo que dice Jaime. Yo creo que es una muy buena indicación en esos casos. Casos seleccionados, por supuesto. Sí, ahí lo que se hace es de suma importancia, bueno, no solo en el cono, digamos, en cualquier otra donde tú pones un tórico, las mediciones prequirúrgicas son súper importantes. Por ejemplo, bueno, en el Pentacam ya viene el ACD, digamos, la profundidad de cámara con la sustracción. No tienes que hacer sustracción del epitelio o de hasta dónde llega el endotelio, porque ya viene medido. Entonces está bien la cifra, ya tú la lees nada más. No así, en cambio, en el IOL Master, que sí tienes que hacer ese cálculo. Y muy importante, por el tema del volt y lo que quede fijo el lente, si tú pones un tórico, es la medición del blanco-blanco, que realmente uno debiera hacerlo con el caliper, y aunque el proveedor te dice que parte del blanco-blanco debe ser medido también con el IOL Master, pero también con caliper. Entonces, a veces uno encuentra diferencias entre el blanco-blanco medido del IOL Master con el caliper, y eso es súper importante porque esta plataforma lo que te hace es poner la toricidad a 90 grados, sin importar dónde esté el eje, digamos. El lente es tallado de esa forma para que tú siempre tengas el cilindro, digamos, lo corrijas de 3 a 9, poniéndolo lo más horizontal que pueda. Y muchas veces uno debe rotar un poquito el lente, pero sobre el cero, sobre los 0 grados. Entonces, ojalá uno tuviera que rotar la menor cantidad de grados. Sobre 20 grados
ya uno debiera desechar esa posibilidad y mandar a hacerlo el lente, porque normalmente te dicen las opciones que hay en stock. Y muchas veces hay lentes que tú tenés que rotar 25 grados, 30 grados, pero eso ya es mucho, porque se te aleja mucho de la horizontal. Es decir, lentes de 5 grados, 15 grados, 10 grados, bueno, todavía son... y en esos casos de queratocono, es muy importante eso, tener ese tipo de mediciones, porque normalmente son cilindros altos. Quería agradecer solamente a Jaime que nos haya traído este tema, ¿eh? Porque si hay alguien autorizado, estábamos revisando recién antes de entrar a la reunión, alguien autorizado para hablar de este tema con sus virtudes y sus complicaciones, que es súper relevante eso, es justamente Jaime. Jaime tiene una enorme experiencia. Los años que lleva en cirugía refractiva ha podido aquilatar las virtudes y las deficiencias de todos los lentes, por lo tanto es una presentación que para todos, para los especialistas que ya han hablado acá y para los que hemos puesto estos lentes, pero con una experiencia muy limitada, es de un enorme valor escuchar la experiencia de Jaime. ¿Ah? En lo personal, yo tuve la oportunidad de colocar algunos lentes caché, llevados por la propaganda de nuestra compañía, digamos, que lo impulsó, y bueno, es muy importante saber que Jaime ya ha tenido que retirar mucho, porque a veces uno dice esto son cosas que le pasará a un porcentaje muy minoritario a los pacientes. Yo como digo, tengo lentes caché. Saliendo de esta reunión, lo primero que voy a hacer es contactarlos para ver cómo están y no perderlos de vista, porque no me gustaría tener en mi historial alguna descompensación endotelial por estos lentes. Así que bueno, sobre todo agradecerle que nos ha mostrado el estado del arte actual. Yo creo que la mayoría que hemos puesto ahora algunos lentes, estamos con los lentes ICL. La verdad es que el tema de la alta miopía de los pacientes que no se pueden corregir con lentes de contacto es un verdadero calvario para los pacientes. Así que yo creo que toda esta cirugía de lentes fáquicos ha sido un gran alivio para una gran cantidad de pacientes que tenían que vivir con esta situación. Así que simplemente agradecerle a Jaime que nos haya compartido su rica experiencia y que nos podamos seguir escuchando más adelante cuando vayan pasando los años. Oye, hola, ¿puedo comentar algo? Mauricio Parroquia, hola, muy buena la presentación, muchas gracias. Yo quería comentar algunas cosas respecto al Artisan y al Artiflex. A mí me tocó poner algunos en afaquia y andan bastante bien como funciona la afaquia, porque además las cámaras anteriores son mucho más profundas, con el doctor Chayet. Y respecto a los ICL, andan bastante bien, pero un tema es el costo, que es bastante caro, y el otro es la extracción de la metilcelulosa, digamos, que hay que preocuparse de estar un rato sacándola, porque uno no puede tocar la óptica, porque se puede dañar la óptica, entonces hay que meterse por el ladito con mucho cuidado de que no se desinfle la cámara anterior. Ese es un tema también importante preocuparse para que no haga una hipertensión del postoperatorio. Y el Aquaport central, bueno, ha contribuido mucho en eso también. Y respecto de los IPCL, yo, claro, tengo un poquito de experiencia que me estaba haciendo en el hospital con los IPCL, porque son una alternativa más barata, y además que tienen 3 agujeros en la óptica en vez de un Aquaport central. Y es interesante también que se puede tocar más la óptica y no hay tanto problema porque son de otro material más resistente. No sé si has tenido la oportunidad de ponerlo en tu experiencia, Jaime. He puesto alguno. Me parece un lente muy interesante. Tanto el iCril como el ICL
son alternativas que son interesantes. Lo que uno me tira un poco para atrás con estos lentes es el tener tanta experiencia con otro lente. Porque a pesar de que sea más barato, uno como que da un poquito más reparo colocar este tipo de lente, pero sí entender que es una alternativa y uno no se puede quedar siempre haciendo lo mismo. Yo creo que hay que estar un poquito probando e intentando cosas que estén probadas, que funcionen bien. Perfecto. Bueno, estamos.